Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerle al doctor Francisco Valdés la invitación a este importante evento, porque, bueno, ya lo dijo él, es una fiesta. Sin embargo, pues yo les voy a hablar de un tema que tiene que ver con problemas en la administración de contratos de fábricas de software. Y para ello pues he preparado algunas láminas que tienen que ver con todo este esquema. Yo conocí al doctor Valdés en un escenario pues de funcionario público. Fui funcionario público durante más de 25 años, tanto en la administración pública, pero también fue funcionario en el sector privado, muchos años. En los últimos tuve un cargo muy importante como director de software en una dependencia del gobierno federal de gran envergadura, y ahí me enfrenté a una problemática que tiene que ver con este mundo de la medición del software. Jamás en mi vida me pude imaginar la pesadilla que se puede convertir, ¿no? De una cosa que cuando tú tienes un contrato y eres funcionario, pues qué cosa tan importante que vas a echar a andar un proyecto gigantesco en donde tú piensas que vas a modificar la forma de hacer las cosas en una dependencia. Pues, bueno, sin embargo, cuando empieza todo este tema, a pesar de que lo hice muchas veces, en la última ocasión, cuando empezó todo este tema a tomar una forma muchísimo más científica, profesional, pues voy a platicarles de lo que estamos hablando. A partir de esta realidad que yo enfrenté y que voy a compartir con ustedes, decidí dejar de ser funcionario y dedicarme a hacer lo que ahora les voy a platicar. Tenemos una empresa desde hace ya 5 años que se llama Luthier, en donde está conformada por exfuncionarios y empleados de muy alto rango en la administración privada para hacer una práctica. O sea, fue tal el impacto y me di cuenta de cuál era la problemática que junto con un equipo de abogados, expertos y de gente de tecnologías de la información, lo que hicimos fue una empresa que se dedica a hacer una consultoría en la administración de contratos de tecnologías de información, básicamente de contratos de alto calado. Estoy hablando de contratos que van arriba de los 8 o 10 mil millones de pesos, ¿no? Para adquirir este tipo de tecnologías, y entre todas ellas pues viene el tema de las fábricas de software, grandes fábricas de software. Ahora, nosotros en este esquema pues tenemos estrategias para poder ampliar nuestras capacidades, estrategias de tener alianzas con despachos también muy importantes o contratar especialistas, por ejemplo, en estos temas, para poder darle a nuestros clientes una seguridad jurídica en lo que hacen. Porque verdaderamente hoy, como están las leyes, pues los funcionarios públicos pues es un ejercicio verdaderamente, el ejercicio público pues se vuelve un deporte extremo, ¿no? La verdad no sabemos en dónde estamos sentados. Nos hemos dado cuenta y hemos podido constatar a través de este tiempo de que los administradores de los contratos pues pueden ser en muchos casos profesionales de las tecnologías de información que tienen una certificación de administración de proyectos. Sin embargo,
pueden administrar un contrato desde el punto de vista técnico de manera impecable. Desde el punto de vista jurídico estamos completamente en estado de indefensión, ¿no? De eso es de lo que vamos a platicar ahora. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una metodología propia, que les voy a platicar también de manera sucinta. Es una metodología que yo empecé a escribir y mis asociados, que son abogados expertos en el tema de adquisiciones, me ayudaron a darle ese sabor jurídico a un tema que tiene que ver estrictamente aspectos metodológicos en los temas de procesos, pues ahora también tiene toda una cobertura jurídica, y eso ha permitido que al día de hoy nosotros hayamos ya hecho auditorías a más de 30 o 35 contratos de muy alto calado. No les puedo ni quiero tampoco quitarles mucho el tiempo con todos los contratos que hemos hecho, pero voy a destacar esos 35 contratos con los que hemos hecho auditorías a más de 60,000 millones de pesos en adquisición de tecnologías de la información. Y vamos aquí a analizar un caso, por supuesto, con toda la precaución que se requiere, porque nosotros estamos impedidos de revelar la identidad de nuestros clientes por una cuestión ética, pero el resultado se los puedo compartir solamente para que ustedes tengan y puedan hacer un dimensionamiento de dónde estamos parados, y tiene que ver estrictamente con el tema que hoy estamos aquí tocando, que es la formalidad de cómo hacer las cosas en los temas de la ingeniería de software, ¿no? También nos dimos a la tarea, puesto que mi tendencia es completamente tecnológica, cuando yo trabajé con estos abogados hace 5 años, hicimos esta metodología, pero esta metodología pues la escribimos, la desarrollamos y todo se hacía de manera manual. Sin embargo, hoy eso está montado en una plataforma, no es una app, es una plataforma muy robusta, y hoy el servicio que nosotros damos es administrar contratos. Suena un poco raro y es una forma diferente de hacer las cosas, pero hoy nosotros damos el servicio de administración de contratos desde el punto de vista jurídico. Nosotros le garantizamos a nuestros clientes que no se va a activar todo el sistema de sanciones y penalizaciones que traen los contratos de tecnologías, ¿no? Entonces, esta plataforma pues la tenemos ya utilizando en diferentes dependencias, y está conformada por una serie de componentes tecnológicos que voy a poner en la siguiente lámina de manera también muy rápida, porque no vendemos plataformas tecnológicas, lo que vendemos es un tema de cobertura jurídica. Nosotros no nos dedicamos a vender ni fierros ni software. Nosotros lo que hacemos es hacer una consultoría que pues, se ha convertido en un negocio, desde luego, porque nosotros somos profesionales igual que todos ustedes, pero de una forma muy especializada, porque insisto, no pretendemos vender infraestructura, sino lo hacemos de dos maneras. Una, puede ser desde el lado del proveedor o puede ser desde el lado del funcionario, porque finalmente hoy, como están las leyes mexicanas, sobre todo en el tema de anticorrupción, cuando se siniestra un contrato y se le siniestra a un funcionario, sin duda tiene una repercusión en el proveedor. Y hoy las autoridades fiscalizadoras toman a las dos partes como las responsables, ¿no? Bien, nuestra metodología, les decía, tiene 12 pasos, 12 procesos independientes. Uno de ellos es inmediatamente lo que hacemos es un levantamiento del inventario. Nosotros llegamos y hacemos dos cosas. Una puede ser una administración de un contrato desde la perspectiva de una auditoría forense, es decir, este contrato está concluido,
¿no? Concluyó hace un año, hace 6 meses, está cerrado y lo que tienen que entregarnos es todo el expediente que se haya generado, desde la concepción del proyecto hasta el cierre del contrato, ¿no? Hablamos a veces de expedientes de 13, 14, 15 mil hojas que nosotros recibimos y con nuestro conjunto de abogados hacemos un análisis de todo ese inventario. ¿Qué es lo que vamos a identificar de ahí? Lo primero que hacemos es identificar a nivel de verbo cuáles son las obligaciones que adquirieron las partes cuando firmaron ese contrato. Y déjenme decirles que cuando les mostramos a los funcionarios el número de obligaciones que se derivan de un contrato, puede ser una cosa verdaderamente apabullante. Hablamos en ocasiones de, no voy a exagerar, pero hablamos en ocasiones de más de 1000 obligaciones que se generan. ¿Por qué? Porque los anexos técnicos no los escriben los abogados, los anexos técnicos los escriben los técnicos. Y ahí es en donde escribimos todos los terminajos que nos sepamos, todos los ponemos ahí para garantizar la correcta función del sistema y que vamos a reducir no sé qué cosa y no sé qué otra. Y entonces, cuando leemos a nivel de verbo un anexo técnico, cualquier verbo deriva en una obligación. Y luego, acreditar que se cumplió todo eso, verdaderamente les puedo compartir que es una pesadilla, porque no hay en todo el expediente documentos suficientes que lo acrediten. Y eso para un auditor, mis queridos amigos, es un manjar. Se frotan las manos y dicen, aquí tengo una lista de todas las cosas que no hiciste, mi rey, y te voy a cuantificar todas las que pueda. Y entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, y es lamentable para quienes, o sea, por eso decidí ya no mejor seguir en eso, porque es verdaderamente muy riesgoso y ahora después de 30 años me di cuenta dónde estaba parado, ¿no? Después de que tenemos las obligaciones identificadas, vamos a hacer algo que se llama la línea de tiempo. Entonces simplemente es decir, estas obligaciones cuándo se tenían que cumplir, ¿no? Ya tenemos entonces ahora una línea de tiempo. Después vamos a analizar cómo se activa o no el sistema de consecuencias del contrato. En un contrato se establecen fundamentalmente dos cosas, penas o deductivas. Las penas son cuando el proveedor incumple en tiempo de las obligaciones que tenía que ejecutar. Y las deductivas es cuando cumple pero con deficiencia, ¿no? Entonces son dos cosas completamente diferentes, las dos aplican y las dos siempre surgen en todos los contratos que he visto hasta el día de hoy, siempre hay penas y siempre hay deductivas. Después, lo que vemos son cuáles eran las circunstanciales de los entregables. He visto cualquier cantidad de contratos y dicen, el proveedor entregará los servicios en el marco de las mejores prácticas de ITIL. Te volteas, revisas todo el contrato y no hay una sola evidencia de que se haya ejecutado en las mejores prácticas de ITIL, una sola. Y entonces el auditor dice, a ver, acredíteme que aplicó las mejores prácticas de ITIL. Y si se le pega la gana al auditor, te puede siniestrar todos los entregables que tenían que ver con eso, todos, absolutamente todos. Bueno, y no es que, insisto, no es que estemos aquí descubriendo cosas nuevas, sino simplemente pues que no se tuvo el cuidado de dejar evidencias en el expediente de que así haya sido. Después, lo que hacemos es un simulador de pago, decimos, a ver, ¿cómo estuvo programado los pagos en este contrato? Y entonces observamos un contrato de manera simple de enero a diciembre, en donde no hay pagos desde enero hasta octubre y en octubre se dispara la línea de pago y entonces vemos que se acumulan todos los pagos de los meses, están en octubre o están en noviembre. Y un auditor dice, qué raro. Y entonces vas a las actas entrega-recepción, todas están firmadas con la misma pluma, en el mismo lugar, y ese es un error que pues otra vez el auditor ya sabe que va a suceder así, revisa y dice, señores, fórmense todos ustedes simularon porque esto lo firmaron en el mismo día, en el mismo lugar, y pues lamentablemente
cuando tú le preguntas acá en corto a tus clientes, te dicen, sí, así fue, ¿no? Y ahora hay que construir alguna pieza que los pueda deslindar de esa responsabilidad. Pero en la vorágine de la ejecución de un contrato, pues es que así es como suceden las cosas. Y luego vienen todos lo que le llamamos nosotros los elementos de facturación y soporte al pago. Resulta también que en el contrato dice quién y cómo y cuándo y con qué se tienen que acreditar los pagos, ¿no? Cuando tú vas y revisas el expediente, entonces ves que autorizó a alguna persona que no tenía facultades, solicitó los servicios a alguien que no tenía facultades. El proveedor tenía que haberse disculpado y decir, perdóneme señor, le regreso su oficio de solicitud porque usted no tiene facultades en el contrato. Pero entonces te enseñan una serie de acuerdos que fuera del contrato hicieron entre el proveedor, el administrador y quien más se les haya ocurrido, violando completamente todos los artículos de la ley de adquisiciones. Entonces hicimos una minuta en donde acordamos que mejor no lo íbamos a hacer así, mejor lo íbamos a hacer de esta manera, un acta circunstanciada en donde no me vas a entregar hoy, me vas a entregar dentro de 3 meses, todo lo que sea ilegal lo puedes encontrar en un expediente de tecnología, porque los técnicos somos así, pensamos de una manera práctica, no le hacemos caso al contrato, lo vemos como una cosa secundaria y entonces empezamos a propiciar el siniestro del contrato. Hacemos un diagrama de pago porque también, lamentablemente, y hay que comentarlo abiertamente, pues encontramos que alguien dentro de la dependencia o del lado del proveedor, pues establece su propio esquema de pago, ¿no? En donde por ahí hay un cajón, ¿no? En donde quedan ahí atoradas las facturas, en donde se vuelve complicado y siempre que hay alguna dádiva que alguien ofrece o alguien pide, ¿no? Tampoco eso es legal y eso pues tendremos que evitarlo o denunciarlo cuando suceda, ¿no? Entonces, en este esquema también hacemos un inventario de cumplimiento, decimos de estas 1000 obligaciones que teníamos identificadas que se tenían que cumplir en este tiempo, evitando este tipo de sanciones, ¿cuántas de ellas se cumplieron y cuántas no? ¿No? Y entonces ahí podemos iniciar a esbozar lo que nosotros entregamos y que se llama un mapa de riesgo. Le empezamos a decir al señor funcionario o al señor proveedor, aquí se le empezó a calentar el contrato, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a generar lo que nosotros le llamamos un plan de contención de riesgo. Porque si este contrato es estamos haciendo la revisión en un esquema forense, le podemos ayudar a la dependencia. Y no estoy hablando de que hagamos cosas ilegales, sino estoy hablando de documentar de manera administrativa lo que tiene que tener un expediente. ¿Te faltan todas estas minutas o te sobran todas estas? Todas estas actas están fuera del contrato, tienes que desaparecerlas y hacer dentro del marco del contrato, nosotros le llamamos llevar a nuestro cliente a la zona segura, ¿no? La zona segura son las cláusulas del contrato y todo lo que escribimos en el anexo técnico. Entonces, de esa manera es como podemos darles cobertura. Y al último, lo que hacemos es un modelo de acta entrega-recepción. En el acta entrega-recepción lo que tiene que describirse es cuáles son los servicios que se recibieron en el mes, bajo qué circunstancias se recibieron y cuáles son los elementos que acreditan que esos entregables están ya a resguardo de los funcionarios, porque los funcionarios recibimos, bueno, ya dije recibimos, los funcionarios reciben a nombre del Estado. Recibo a plena satisfacción los servicios a nombre del Estado. Eso es una responsabilidad enorme, enorme. Entonces, las actas de entrega-recepción pues tienen todo un protocolo jurídico que se debe de cumplir y es lo mejor que podemos hacer. Después, algo que también sucede es de que el proveedor de pronto cae en un vínculo tan personal con el administrador del contrato o con el personal de la dependencia que empieza a acceder a solicitudes que no están en el contrato y empieza a otorgar servicios, ¿no? De manera graciosa. Dice, oye, ¿me puedes poner estas otras cosas? Y
oye, pues no está en el contrato. Bueno, no importa, pero tú me las pones y me las cobras como si estuvieran. Y entonces en ese quehacer pues se van generando obligaciones que están fuera de la ley, por cierto, y que si todo termina en buenos términos, pues cada quien se va a su casa. Pero si terminan enojados, pues el proveedor entonces regresa y dice, me debes todo esto. Y el funcionario dice, pues yo no te lo pedí. Pues no, pero sí lo recibiste. Y entonces hay una práctica, porque también en los contratos existe, hay un esquema de conciliación en donde el proveedor puede ir a la Secretaría de la Función Pública a solicitar el pago de esos servicios, ¿no? Y de estos hay en esa instancia del gobierno federal cualquier cantidad de solicitudes de conciliación en donde los proveedores, por no haber hecho un cierre del contrato, pues se abren todas estas controversias y que son interminables. Bueno, de esta manera es como nosotros hacemos una revisión de un contrato, al final hacemos un reporte, nunca hacemos reportes por escrito, en términos oficiales. ¿Por qué? Pues porque no nos contratan para eso, no somos una autoridad fiscalizadora, somos una empresa que hace consultoría para apoyar a los funcionarios a que puedan cerrar de manera correcta un contrato, en este caso de tecnologías de información, y particularmente hoy yo les estoy hablando de lo que tiene que ver con fábricas de software, ¿no? Muy bien, nuestra plataforma tecnológica pues es una plataforma que está compuesta con con piezas que son de software libre, pero que utilizan las grandes compañías para las grandes aplicaciones, en donde nosotros lo que hacemos es invitar a nuestros clientes a que se sumen de manera formal a una administración de contratos. Les tratamos de dar los elementos para que tengan cuidado cuando leen sus contratos y la forma en que los administran. ¿Me apoyan por favor con la siguiente? Les voy a platicar esto que, si lo vemos, esta es la anatomía de un contrato, así es como empieza una relación entre un proveedor y una dependencia, en donde este es un contrato que, si observan, no es un tema menor, es un contrato que se llama en el mundo jurídico un contrato abierto, de consumo abierto, en donde el costo mínimo o el consumo mínimo al que está la dependencia obligado es de 289 millones y el monto máximo es de 722 millones en un periodo de menos de un año. No es un asunto menor. Lo que nosotros vemos como el marco jurídico pues es el propio contrato, el anexo técnico, los apéndices que conforman todo este documento o instrumento jurídico, y vemos hasta en la parte de abajo, vemos cuáles son los servicios objeto del contrato. Si vemos, tiene tres grandes apartados. Uno se llama continuidad operativa, que es el que observan ustedes en la mano a mano izquierda, en donde hay un servicio de diseño y desarrollo de software, en donde hay un soporte a las aplicaciones, en donde hay un servicio de documentación aplicativa y un servicio de pruebas y liberación. Del otro lado, en la mano derecha, tenemos los servicios de mantenimientos mayores y nuevos desarrollos. Ahí tenemos un servicio de definición de requisitos, un servicio de diseño y desarrollo de software, un servicio de pruebas y liberación, y en la parte del medio hay una serie de servicios adicionales. Aquí pareciera que todo está previsto, en donde las reglas están ahí, en el contrato se lee que todo se tendrá que hacer bajo la práctica del MACTIC, ¿no? En el MACTIC, cuando salió allá en junio del 2010, pues todo el mundo nos quejamos, decimos, oye, esto es excesivo, se tiene que documentar muchísimo, encarece los proyectos. Después sale una nueva versión,
allá por el 2012 y esta nueva versión parece que se simplifica, pero por ahí apareció una matriz, ¿no?, que decía la matriz 4B, que establece las mejores prácticas. Y entre esas mejores prácticas hay una norma mexicana. Esa norma mexicana se llama COSMIC. Pero otra vez, los administradores del contrato a esa matriz pues le pusieron muy poca atención, ¿no? Regresamos a este contrato y este contrato trae una serie de fórmulas y dice durante toda su lectura que aplica las mejores prácticas y que nos va a llevar a un estadio superior en lo que se refiere a la ingeniería de software. Cuando tú lo lees dices, bueno, esto es una poesía, esto está muy bien, vamos a llevarlo a cabo. Y arranca el proyecto. Aquí tenemos también de manera muy general cómo está planeado el proyecto. Tenemos la etapa 1 en donde vamos a hacer la planeación del arranque, en donde vamos a llegar, vamos a revisar las aplicaciones que se tiene, vamos a hacer una evaluación de la documentación técnica de cada una de esas aplicaciones. Después vamos a hacer una transición de los servicios, ya evalué, ya tomo conocimiento de cómo están las cosas, ahora ya me monto aquí en la transición, tomo el control de las aplicaciones y empiezo a desarrollar, ¿no? Viene la etapa 3, que es la estabilización, en donde ya empiezo a recibir solicitudes de desarrollo de grandes proyectos que nuestros usuarios siempre pues tienen ahí en el cajón y quieren que se les hagan 50 mejoras de 50 cosas, nuevos desarrollos, y ahí es en donde empiezan las cosas a ponerse complejas. Porque me hacen una solicitud y entonces me dicen, tú hazme una propuesta. Esa propuesta es en donde viene todo este concepto, ¿no? Yo creo que ese sería el mejor tiempo que deberían invertir ambas partes en documentar. Y esta práctica, este mundo de lo que hoy estamos viendo aquí, de estas métricas en donde seguramente ustedes son pues dominadores del tema, estas de verdad que es la mejor forma en que ustedes puedan administrar un contrato, porque lo que no estará en duda es que si este contrato estuvo excedido o no en los precios, en el costo del proyecto, ¿no? En esta parte es en donde nosotros hemos podido entrar hemos podido constatar cuando las entidades fiscalizadoras, por un criterio que ellos tienen, pues dicen, este proyecto no ha tenido beneficio para el Estado. Ese es un criterio que usa la autoridad y nosotros tenemos que acreditar que no es así. Y la única manera que yo conozco hasta el día de hoy es esta. Les quiero decir, mi caso particular, una de las cosas por las que no regresé al sector público es porque a mí me imputaron una responsabilidad por haber autorizado proyectos en donde no tenían el soporte, ¿no?, de este tipo. Porque en ese contrato había una serie de fórmulas que alteraban lo que es la práctica del uso de este tipo de metodologías. Era, pues digamos que la metodología, pero customizada, ¿no?, a como el proveedor le pareció. Tenía factores fijos que no son los que se utilizan en estas prácticas. Estos factores se determinan en función de ciertos factores, ustedes son expertos en eso y yo no voy a caer en la trampa de meterme en su terreno porque me pueden hacer pedazos. Yo nada más voy a decir cuál fue mi caso. A mí me dijo el auditor, señor, usted autorizó estos proyectos, utilizó estos factores y de acuerdo a las metodologías y mejores prácticas usted debió de haberlos determinado. El resultado de eso fue que viví una pesadilla de 2 años en donde tuve que defenderme con un conjunto de abogados contra la opinión de un auditor, porque el auditor, sin ser un experto, determinó en una cédula de revisión que yo me había equivocado y que tenía que haberlo hecho de tal manera.
Y cuando yo les digo que vivir una pesadilla es que llegue una autoridad fiscal a tu casa y que te diga, señáleme bienes por toda esta cantidad, en donde tú dices, pues mi casa completa, en donde te dan un formato, te dicen, usted señor, su casa queda confiscada con todo lo que tiene adentro, ¿no? Y cuidado que saques algo, ¿eh? Eso, por eso tengo 5 años hoy haciendo cosas diferentes, en donde lo que hago es dar este tipo de servicio a esos funcionarios que en el momento, si yo hubiera encontrado a alguien como yo, pues, híjole, no estuviera aquí, estuviera todavía de funcionario, ¿no? Pero no fue así. Y bueno, las cosas no pasan de casualidad. Entonces, sí me volví un experto en esto. Llevo 5 años haciendo esto. Me convertí en un admirador del doctor Valdés por toda esta práctica y esta pasión que tiene por estas cosas. Él me ayudó mucho a poder construir mi defensa con estos elementos científicos, yo le llamo así. Me quedé impresionado con todo lo que hay, toda la información y todo este mundo, ¿no? Que mucha gente minimiza allá afuera, que no entiende, que ni siquiera sabe que no sabe, ¿no? Porque a lo mejor leyó en alguna revista algo y cree que ya es un dominador del tema y no, perdón, esto es una disciplina que se debe de ver con absoluto respeto. Los que viven en este mundo y que hacen las cosas de esta forma en las que yo he visto, he podido constatar que las hace el doctor Valdés. He visto proyectos sin la aplicación de Cosmic, con la aplicación de Cosmic muy mal ejecutada y con la aplicación de Cosmic perfectamente ejecutada, y son proyectos completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, pues después de la estabilización del servicio viene la operación del servicio. Otra vez, pareciera que todo está muy bien. Lo que le decía de las obligaciones, aquí vemos nosotros en una abstracción del contrato, decimos, bueno, tenemos 59 obligaciones, nosotros las clasificamos en principales y secundarias. Principales son aquellas que tienen que ver con el pago, las secundarias no tienen que ver con el pago, no son condicionantes del pago, pero sí pueden estar relacionadas con el sistema de sanciones. En el anexo técnico hay unas, en el contrato hay otras, hay algún documento que se llama términos y condiciones, ahí podemos encontrar quizás algunas. También encontramos cuáles son los supuestos para las penas, cuáles son los supuestos para las deductivas y cuáles son todos los entregables que las partes acordaron. Todo esto es información que podemos encontrar en el expediente. Después de revisar este contrato, les voy a presentar ya cuál fue el resultado. ¿Me apoyan con la última lámina, por favor? Con esto termino, ¿eh? El resultado de este ejercicio que nosotros hicimos en este contrato, pues puede ser, como ustedes lo van a ver, puede ser pues dramático, ¿no? Esta es una cédula con la que nosotros entregamos los resultados, solamente se la mostramos, no la imprimimos, no se la mandamos a nadie por correo, no hacemos más que tenerla nosotros y nuestro cliente decidirá qué quiere hacer con este resultado. En este caso, lo que podemos observar es toda esta parte que está aquí arriba. Aquí lo que decíamos es cuál es el monto mínimo del contrato y cuál es el monto máximo. ¿Cuál fue el monto ejercido? En ese contrato se ejercieron 630 millones de pesos y lo que nosotros tomamos aquí es todas las conductas que la Auditoría Superior reveló en el trabajo que hizo durante más de 5 años, reveló el resultado de más de 9,000 auditorías en donde se pudieron identificar estas 6 cosas que la autoridad determinó. Dijo, aquí hay afectación al erario público, aquí hay un desfase entre los resultados ofrecidos y los resultados obtenidos,
Aquí hubo discrecionalidad en la toma de decisiones. ¿Cuál? Por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a hacer una minuta en donde, mira, aquí en esta cláusula dice que tú me tienes que entregar de manera periódica tal cosa, pero hagamos un acta circunstanciada en donde para obviar las cosas mejor me entregas una vez cada 3 meses, ¿no? Entonces pensamos que esa acta circunstanciada pues ya nos da un soporte y no, al contrario, nos siniestra todo lo demás, ¿no? Después, los archivos públicos incompletos o inexistentes es de que no está toda la documentación que el anexo técnico decía que se tenía que generar. Después, la información financiera contable incorrecta o insuficiente son pagos que no están documentados, entregables que no existen o que no cumplen con las cosas que se dijeron. Y al final, pues determina un tema que se llama vulnerabilidad en las finanzas públicas. En esta parte que está aquí, pues nosotros ponemos de manera sucinta qué es lo que hacemos cuando hacemos una revisión. Recibimos el inventario, ejecutamos la metodología, elaboramos los entregables nuestros, es un mapa de riesgos y una posible solución a cada uno de los hallazgos. Presentamos de manera no de manera formal, sino preliminar los resultados, igual que cualquier otra auditoría, y después ya el cliente decidirá qué es lo que hacemos. En esta parte que está aquí, están señalados cuáles fueron las conductas que nosotros, si fuéramos una autoridad revisora, hubiéramos podido acreditarle a estos funcionarios que ejecutaron este contrato. Y cada una de estas conductas que está aquí, está relacionada, si lo ven aquí, el 1 con esta, el 2 con esta, el 3 con esto. Esto es la expresión económica del hallazgo. Es decir, en el primer hallazgo en donde hacemos en el tema del uso del juicio de experto. En este contrato lo que dice la cláusula, el contrato para hacer algunos proyectos se podrá utilizar el juicio de experto cuando no tenga que ver con desarrollo. Y entonces tú ves que pues por alguna razón lo que dijeron las partes, pues no, toda la parte que tiene que ver con análisis, vamos a calcularla con juicio de experto. Pero si dice que no tiene que ver con desarrollo, y en mi opinión el análisis tiene que ver con desarrollo. Bueno, pues estos dijeron que no. Y la expresión económica, si yo fuera un auditor, pues es de que le hubiera acreditado 79 millones de pesos pagados de manera indebida, porque utilizaron el juicio de experto en una parte en donde no tenía que ser así. En la segunda es la discrecionalidad para el uso de unidades de pago, ¿no? Aunque tenía con toda claridad el contrato que se tenía que utilizar para la medición de esfuerzo COSMIC, ahí en el contrato hay una serie de fórmulas diversas que por alguna razón y bajo alguna metodología seguramente soportada, el proveedor tiene en su contrato, eso es muy válido, pero al final de cuentas desde el punto de vista de nosotros, de la perspectiva técnica de estas prácticas, pues no cumple con lo que dice el MACTIC. Y entonces ahí hubiéramos podido acreditarle pues 82 millones de pesos. Y así nos vamos, cada una de estas observaciones tiene una expresión económica. Este contrato en manos de una autoridad revisora con un criterio muy estricto, pues tendría que haber sido pues observado, ¿no? Nosotros lo que pudimos hacer fue, insisto, no es un tema que esté fuera del marco legal, sino que está documentado de manera diferente, porque los servicios ahí están, los sistemas ahí están, todo está bien, pero lo que está mal es el expediente, ¿no? Y entonces, en esta práctica, pues lo que tuvimos que hacer es generar toda la documentación que soportara los pagos para que el contrato se pudiera estabilizar. Entonces, como conclusión yo lo que les diría es, tenemos dos elementos. Uno, el MACTIC desde luego no puede estar arriba de la ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones es un mundo
que se tiene que respetar. El MACTIC, desde el punto de vista de las tecnologías de información, es el que le da cobertura a las áreas de tecnología para que desarrollen su trabajo. Ambos tienen que ser observados. Y hay un tercer aspecto que es la ley de metrología, ¿no?, que también tiene que ser observada en términos de lo que establece para lo que tiene que ver con las normas mexicanas. En ese sentido, con estos tres elementos, sin entrar en mayor detalle, son lo que nos puede dar cobertura desde el punto de vista de un funcionario o desde el punto de vista de un proveedor. Porque hoy la ley anticorrupción, si, insisto, la ley anticorrupción, si va y trastoca la vida de un funcionario, sin duda tiene repercusión en la vida de una empresa. Y los servicios que se prestan, ambos buscan el mejor resultado para sus diferentes objetivos. Uno es generar utilidades y el otro es dar servicio a los ciudadanos. Pero cuando no se observan este tipo de cosas, pues se pueden acreditar todo este tipo de conductas que aquí estamos observando, que pudieran afectar la vida personal de quienes participan en este tipo de instrumentos jurídicos. Con esto yo concluyo mi exposición, agradezco la atención que han tenido y me pongo a sus órdenes para alguna duda que quisieran. Queremos agradecer al licenciado Víctor Manuel Pineda por su intervención en el Congreso. Muchas gracias a todos.